Eh, en el día de hoy vamos a mirar el tema número 7 del discipulado número 3. Este tema tiene que ver con la oración, con la intercesión. Miramos en la primera parte de este tema como un solo hombre, la oración de Jesús. Una de las últimas peticiones que Jesús le hace al Padre es que sus discípulos, los que Él conformó, los que Él equipó, pero también nosotros que somos discípulos del Señor, podamos permanecer en unidad y en un mismo sentir. Esto está registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 13. Allí dice, Padre Santo, a los que tú me has dado, los he guardado en mi nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba en el mundo con ellos, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, los guardé en tu nombre, y los que me diste, ninguno se perdió. Esta es la petición de Jesús al Padre, de que el Padre siga guardando a sus discípulos, que se mantengan unidos y que se mantengan en un mismo sentir. Los discípulos de Jesús, aunque ya lo seguían a Él, no eran perfectos en la unidad. Más bien en ocasiones tuvieron algunas discusiones de quién de ellos sería el primero. La mamá de Santiago y de Juan les pidió en una ocasión al Señor de que sus hijos, el uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Esto originó pues una discusión fuerte entre ellos porque todos querían ser el primero y no estaban dispuestos a compartir ese primer lugar con Santiago y con Juan. Entonces el Señor les habla, les pregunta sobre qué están discutiendo ellos. En todo este tiempo Jesús les guarda a sus discípulos y les dice, los motiva para que sean uno, los guarda, siempre está recalcando que sean uno, enseñándoles a guardar la unidad entre ellos. De igual forma, nosotros debemos cuidar de mantener esa unidad entre discípulos. Cuando Jesús estaba por irse, oró en la última cena para que fueran uno. Él los había guardado y ahora ora al Padre para que sean guardados del mal y se mantengan en esa unidad. Allí en San Juan, en el mismo capítulo de San Juan, capítulo 17, del verso 20 al 23, se encuentra registrado. Jesús también oró por los que creerían en Él por la predicación del Evangelio. Entre ellos, que no hubiera divisiones entre ellos. Jesús dijo que nos había dado su gloria, la gloria del Padre, para que fuéramos uno. La unción no nos divide, la unción nos une. Dice el Señor solícitos, dice el Señor a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 3, dice que estemos solícitos en guardar la unidad. Dice como hijos, dice ahí la palabra, que como hijos y siervos de Dios debemos caminar con la dignidad de nuestra posición, comportándonos con humildad, con mansedumbre, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La bendición de ser uno. Como casa apostólica estamos llamados a caminar en unidad. Un beneficio de la unidad es que trae crecimiento espiritual, crecimiento personal, y recibimos como miembros del cuerpo de Cristo ese crecimiento numérico también. Así como congregación hay un crecimiento de toda índole, a nivel personal, a nivel congregacional y en todas las áreas cuando nos manifestamos en unidad. Esto lo podemos mirar en Efesios 4, del verso 15 al 16, como también en Primera de Corintios, del verso 1 al 10. Cuando hay unidad de corazón, habrá un mismo idioma entre nosotros, pues la boca manifiesta el deseo del corazón, así como en las palabras se manifiesta la unidad,
También a través de ellas se nota cuando hay división. La murmuración, el chisme, las discusiones revelan un sentir dividido, un corazón dividido. Si hablamos lo mismo, es porque nuestro corazón está en un mismo sentir. Asimismo, también debemos tener una mente y un mismo parecer, de que hablamos de la unidad de corazón. Ahora estamos hablando de una misma mente y un mismo parecer. Cuando actuamos de esta manera, entonces haremos lo mismo con un mismo motivo en común, pero el vínculo perfecto de la unidad es el amor. Este amor debe morar entre nosotros. Por esto Jesús dijo que nos amáramos así como Él nos había amado, y así nos distinguiríamos como sus discípulos. El poder de Dios muestra que Dios camina con nosotros. El poder de Dios en la vida de los discípulos, en la vida de la iglesia, muestra que Dios camina con nosotros. El fruto habla de quiénes somos nosotros, pero el amor manifiesta que somos sus discípulos, según el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 34 al 35. Voy a repetir nuevamente. El poder de Dios muestra que Dios camina con nosotros. El fruto habla de quiénes somos nosotros, pero el amor manifiesta que somos sus discípulos. Debemos tener mucho cuidado en la forma sutil en la que se inician las divisiones. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 6. Si recordamos, en ese capítulo el apóstol Pablo habla de cómo en la iglesia de Corintios unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y cada uno manifestaba ser de un cierto líder. Pero el Señor, pero Pablo, a través del Espíritu Santo, les reconviene. Pablo habló a los corintios y entre ellos había divisiones. Una división no necesariamente es una partición, que se parta una congregación, sino también hay división cuando no pensamos lo mismo, ¿sí? Hay división en el pensamiento, puede haber ánimos divididos, rivalidades. En las congregaciones no debe haber esa competencia de que soy de alguien o de otro, o que pertenezco a un grupo o que pertenezco a otro, o que si soy de la alabanza o que si soy de la intercesión o que pertenezco a tal ministerio. Eso no debe darse en la congregación, porque todos trabajamos con un mismo corazón, con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, con un mismo propósito. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que a Dios le agrada. Las divisiones son una manifestación de la inmadurez y es una obra de la carne. Los que causan divisiones y tropiezos realmente no sirven al Señor, dice el apóstol, sino que ellos se sirven es a sí mismos. El apóstol instruye a que nos apartemos de los que causan divisiones dentro de la iglesia. Dos enemigos de la unidad. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 14 al 26. El primer enemigo de la unidad es el que cree o el que se cree mayor o más importante que el otro y por lo tanto no necesita al hermano. Este es un enemigo de la unidad. El segundo enemigo de la unidad es sentirse menos. O sea, los dos extremos, el que se siente más y el que se siente menos. Y como se siente menos, entonces piensa que no es necesario. Pero en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. En el cuerpo de Cristo nos complementamos. Ninguna de estas dos actitudes es correcta, ni se fundamenta en el genuino amor, ya que debemos, como dice la palabra, debemos preferirnos los unos a los otros en cuanto a la honra y preocuparnos y velar los unos por los otros. Preocuparnos por los otros, no solamente por nosotros mismos. En este tema de la unidad como un solo hombre, entonces podemos concluir que la división es tener más de una visión.
miren qué fácil como su nombre lo indica, división, ¿sí? Más de una visión. Para tener unidad, para guardar esta unidad, debe haber el mismo sentir que hay en el Padre, en nuestro Padre Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Miren que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajan en unidad. El amor y el mayor amor que hay es el amor, el que da la vida por sus amigos. Esta es la parte más importante. Eso hizo Jesús. Él dio su vida por sus amigos, pero no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos. No podemos creer, no podemos crecer, ni vivir, ni permanecer, ni hacer nada en Cristo si no tenemos amor los unos por los otros. Como dice la palabra, si yo hablara lenguas, bueno, hiciera muchas cosas, pero no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe. O sea, sin amor no se puede hacer la obra del Señor. Y si así lo hiciéramos, no tendría ningún provecho realmente. Esta es la primera parte de este tema, en la cual hemos hablado acerca de la unidad como un solo hombre, de lo importante que es que la iglesia seamos uno para Jesús, que seamos uno para el Padre, que seamos uno en la comunión del Espíritu Santo, que guardemos el vínculo, en el vínculo de la paz, guardemos la unidad. En la segunda parte de este tema número 7 vamos a hablar directamente sobre la intercesión. En la primera parte hablamos acerca de la unidad, la segunda parte acerca de la intercesión. Para que nosotros podamos entender la intercesión, debemos comprender que tanto Jesús como el Espíritu Santo son intercesores. Cuando nosotros intercedemos, los estamos imitando a ellos. Jesús y el Espíritu Santo son intercesores. Jesús intercede por nosotros. En el cielo solamente hay dos intercesores que interceden por nosotros. El uno es Jesús y el otro es el Espíritu Santo. Jesús vive para interceder por nosotros como sumo sacerdote que es. Recuerde que cada vez que tenemos dificultades, cada vez que estamos siendo tentados, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Así lo dice la palabra, lo expresa en Hebreos 7, del 23 al 25. Dice el Señor, y los otros sacerdotes, hablando del antiguo pacto, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio eterno, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces la palabra del Señor nos habla de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. También el Espíritu Santo nos ayuda a orar. La Biblia dice en Romanos 26, 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él escudriña los corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Nosotros no vemos aquí, no nos fijemos en nuestra debilidad, sino que nos fijamos en nuestro ayudador. Cuando usamos el don de lenguas, es un don dado por el Espíritu Santo, es un idioma celestial que el Señor nos ha regalado, es un idioma que no lo entendemos, es un idioma que no tiene interpretación porque es entre nosotros y Dios. Es un idioma de oración, es diferente a un idioma que se habla en diferentes lugares, un idioma humano. Entonces, este idioma de oración
Es un don de lenguas que el Señor nos ha dado exclusivamente para la oración. Cuando usamos el don de lenguas para hablar con Dios, aunque no entendamos lo que decimos, el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, cuando estamos hablando en esas lenguas, es el Espíritu Santo a través de nosotros, no somos nosotros. Y aunque no entendemos, porque nuestra mente no entiende ese lenguaje, nuestro espíritu, unido al Espíritu de Dios, está intercediendo de la manera perfecta, de la manera correcta, porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Así que entendemos que solamente hay dos intercesores en el cielo, Jesús y el Espíritu Santo. Miremos por qué es importante la intercesión. Dios busca intercesores. Dios busca intercesores entre los hombres que hagan vallado delante de Él a favor de otros. Como lo dice en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Miren qué impresionante cómo el Señor en su justicia iba a juzgar la tierra. Pero sin embargo, Él quería que hubiera un hombre, al menos un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciera vallado para que este juicio no se ejecutara o viniera un juicio, pues como todos los juicios de Dios son santos, pero cargados de misericordia, y no encontró el Señor. Pero sí encontramos que en el Antiguo Testamento hubo hombres que sí se presentaron hombres como Abraham, como Moisés, otros como profetas, que se pararon, hicieron vallado, se pararon en la brecha a favor de la tierra, a favor de la nación. Como cuando Abraham delante del Señor se puso para orar a favor de Sodoma y Gomorra, ya que allí habitaba su sobrino Lot. Entonces Dios quiere encontrar estos hombres, estas mujeres, estos equipos de intercesión, estas iglesias que se paren en la brecha, que hagan un vallado a favor de la tierra. Por lo tanto, dice el Señor que nosotros podemos como intercesores, podemos pedirle a Él, podemos pedirle, orar a favor de la tierra, a favor de las naciones. Él mismo nos invita en el Salmo capítulo 2, verso 8, dice el Señor, que le debemos pedir por nuestro país. Dice Él, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, el Señor nos está invitando a que le pidamos a favor de la tierra, a que le pidamos como posesión las naciones, la tierra, porque todo le pertenece a Dios. Él es el creador, Él es el dueño de todo. Dice la palabra del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si nosotros estamos pidiendo las naciones, estamos orando, reclamando, orando, intercediendo a favor de la tierra, tenemos aquí un derecho legal para hacerlo. El Señor así lo dice en el Salmo 2:8. Entonces, para que estemos orando a favor de nuestro país, a favor de Colombia. Es clave que practiquemos este principio de la intercesión a favor de las naciones, que lo hagamos no solo de manera particular, de manera privada, sino que lo podamos desarrollar también en equipos de intercesión, que lo podamos desarrollar en iglesia, en la iglesia, en los diferentes horarios que han sido asignados. Por ejemplo, en la red de oración 24/7, como intercesores tenemos un turno de oración y lo estamos desarrollando, y en esos turnos de oración estamos orando a favor de la tierra, estamos poniéndonos en la brecha a favor de las naciones, a favor de las familias, a favor de la iglesia. Cuando nosotros hacemos guerra espiritual, que es algo que se hace dentro de la intercesión, cuando nosotros hacemos guerra espiritual, vamos delante del enemigo y venimos con autoridad y le reclamamos. Venimos a reclamar con autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, y venimos a arrebatarle estas generaciones para la gloria del Señor Jesucristo. Pero cuando venimos en intercesión delante de Dios, a Él vamos con todo respeto, vamos a interceder delante del Padre Celestial para que extienda su misericordia
sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, sobre las naciones, sobre las familias. Entonces, para que tengamos claro cómo presentarnos delante de Dios con mucho respeto, con humildad, con humillación, pero delante del enemigo venimos con la autoridad que se nos ha dado. 3 cosas que nos mueven a interceder. 1, tener interés por alguien o algo. Primero nos interesamos y luego intercedemos. Muy difícilmente vamos a poder interceder por alguien o por algo por lo cual no tenemos interés. Segundo, cosas que nos motivan a interceder, tener amor por alguien. No hay que tener prejuicios con los pecadores, sino que debemos amarlos, porque nosotros también fuimos amados, aún siendo pecadores. Como dice el apóstol Pablo, aún estando muertos en delitos y pecados, el Señor nos amó. Así que nosotros como intercesores debemos estar descargados de todo prejuicio para orar a favor de quienes no han llegado a los pies del Señor. Y oramos, intercedemos precisamente para que llegue. 3, debemos tener responsabilidad para hacerlo constantemente, a diario, no siendo intermitentes, sino siendo constantes, siendo responsables. Aspectos que debemos tener en cuenta acerca de la intercesión. Nos habla en el libro de Números, capítulo 16, del 41 al 50, cómo Moisés intercedió a favor del pueblo, delante de Dios, a favor del pueblo de Israel. Moisés estaba en presencia de la gloria del Señor, y en esa presencia de la gloria, él intercedió a favor del pueblo. La intercesión también se puede delegar. Cuando el Señor revela a una persona, a un pastor, que habrá un juicio contra una nación, el pastor lo comunica a la congregación para que interceda por toda la nación. O sea, el Señor revela a una persona, pero esa persona también delega en otros esa responsabilidad, ese compromiso para orar. La intercesión es una combinación de oración y de santidad juntas. Jesús así lo dijo: por amor a ellos, yo me santifico a mí mismo. De mi santidad, de tu santidad, depende mucha gente y mucho testimonio. Otro punto, cuando queremos tener una intercesión efectiva, se presenta expiación. Presentar la sangre de Jesús, quien murió por nosotros y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento había expiación a través de los corderos que eran inmolados, pero ahora nosotros tenemos el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Y es a través de esa expiación, es a través de esa sangre que nosotros presentamos nuestra intercesión. Siempre que venimos delante del Padre, venimos a través de la sangre, a través de esa expiación del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que a la vez es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando nosotros somos sensibles a la presencia y a la voz del Señor, Él nos indica el momento específico para clamar. Muchas veces podemos estar haciendo cualquier oficio, tarea, desempeñándonos en nuestra área de trabajo, pero si somos sensibles al Señor, si hemos desarrollado un oído sensible al Señor, un espíritu sensible, un corazón atento, vamos a poder escuchar al Señor cuando nos llama a interceder, a clamar por algo o por alguien. De una manera específica, interceder es clamar por el que no puede hacerlo. Interceder es ponerse entre uno y otros, ponerse entre Dios y el pecador.
entre el diablo y el pecador. Esa es la intercesión. O sea, no hay tal de que estoy intercediendo por mí. Interceder siempre se trata de otros. ¿Por qué debemos orar? Motivos de oración. Temas para interceder. Pueden tomar nota, los que están tomando nota de manera muy particular. Oramos por las autoridades. Así nos dice la palabra en Efesios 6, 18, que oremos por los gobernantes. 2. Dios nos entrega las naciones, como ya lo miramos en el anterior tema. En Salmos capítulo 2, verso 8, cuando el Señor dice, pídeme, nos da un motivo para pedir. Por la paz de Jerusalén. La palabra es muy clara cuando dice que oremos por el bien, que oremos por la paz de Jerusalén. Aparte de que estamos intercediendo por ese pueblo amado del Señor, el orar por Jerusalén también nos trae bendición. Oramos porque Dios envíe obreros. El Señor dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Por autoridades terrenales. Puede ser que no nos simpaticen mucho algunas autoridades, pero el Señor demanda que oremos por esas autoridades. Precisamente si estamos viendo que hay injusticia, que no se hacen las cosas bien, pues es un mayor motivo para estar orando por nuestras autoridades, las autoridades terrenales, orando por el rebaño del Señor, por el pueblo del Señor, que estemos orando. Así nos lo demanda el Señor a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Cuando el Señor Jesús iba a escoger sus discípulos, Él pasó toda la noche en oración. O sea, Él no lo hizo así como decimos a dedo, sino que Él toda la noche pasó en comunión con su Padre para poder escoger, para poder elegir a sus 12 discípulos. Debemos orar a los líderes, los ministros de manera particular. Debemos orar por nuestros hermanos porque sean uno. O sea, como el tema que ya acabamos de ver, que seamos uno. Esa es una petición de Jesús en Juan 17. Debemos orar porque tengamos gozo. Debemos orar porque seamos guardados del mal, como en la oración del Señor Jesús, en la oración del Padre Nuestro, por ser librados del mal. En San Juan 17:15 también habla de esto. Para que seamos santos, para que nosotros, como Jesús se santificó a sí mismo por amor a sus discípulos, nosotros también seamos santos por amor a nuestros hermanos. Si estamos en un liderazgo, si estamos en un ministerio, debemos santificarnos por amor a las personas que nos han sido encomendadas. Oramos también para que estemos juntos con el Padre, para que un día podamos encontrarnos en la eternidad, como aquí en la tierra en unidad podamos encontrarnos con el Padre, reencontrarnos, para que el amor de Dios abunde en nuestros corazones. En Juan 17:26 así lo habla, que el amor de Dios abunde en nuestros corazones. El resultado de esta oración lo podemos ver en lo que Jesús habló, lo que Jesús oró en Juan 17, 20, 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Si nosotros consideramos la importancia de la unidad, es una respuesta a la oración que Jesús le hizo al Padre. Cuando nosotros dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, que quite de nuestra vida todo lo que impide la unidad, sencillamente estamos haciendo que la respuesta, que la oración de Jesús tenga esa respuesta efectiva en nuestra vida como iglesia. Para concluir, la intercesión es ponerse entre Dios y aquel que no puede clamar por sí mismo. Dios busca intercesores, pues su voluntad, la voluntad de Dios, es que ninguno se pierda. Dice, como dice la palabra, que ninguno se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Tener el mismo sentir que hay en Jesús, que hay en el Espíritu Santo, quienes nos enseñan cómo interceder y por qué hacerlo. De esta manera hemos mirado el tema número 7 acerca de la unidad y de la intercesión. Yo les animo para que continuemos haciendo este discipulado y pongamos por obra lo que estamos mirando a través del discipulado, lo que estamos aprendiendo. Vamos a orar un momento para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Muchas gracias porque tu palabra, Señor, es útil para todos, Señor, para toda buena obra. Gracias, Señor, por aquella oración que tú hiciste al Padre a favor de los discípulos, para que pudiéramos mantenernos en unidad. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de permanecer en ti, Señor amado. Gracias, conforme a tu palabra, Señor, entendemos que nos hemos hecho uno contigo, Señor amado, y que en esa unidad contigo también se debe ver reflejada en la unidad con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor amado, porque hiciste, Señor amado, provisión para que esa unidad se dé en el cuerpo de Cristo. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu redención, gracias por tu sangre, gracias, Señor, por ser nuestro gran sumo sacerdote. Gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado, por medio del cual clamamos Abba Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque aunque no sabemos orar como conviene, tú vienes y nos ayudas en nuestra debilidad. Muchas gracias por los dones, Señor. Gracias porque nos has dado ese lenguaje celestial a través del cual podemos comunicarnos contigo, Señor. Te ruego en esta hora, Padre, que cada uno de mis hermanos, los que han llegado en este tiempo, Señor, que son nuevos en tus caminos, puedan recibir este lenguaje celestial a través del cual puedan mantener una oración, una intercesión constante, Señor. Muchas gracias te doy en esta hora, Padre, gracias Hijo y gracias bendito Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones.